Vamos a nuestra siguiente clase de temas de Torah, el siguiente tema de este Shabbat. Vamos a Sefer Bereshit, el libro de Bereshit, del origen, del principio, el capítulo 11. Bien, el Shabbat pasado estuvimos analizando y recordando aquel evento después del diluvio, ¿verdad? Del día en donde se levantó un hombre, ¿verdad? Que fue el primer Gibor, dice la escritura, el primer poderoso en la tierra, rebelde, delante del Creador, y comenzó su plan, ¿verdad? Para crear, primero para convocar y para establecer un gobierno único, un poder único, ¿verdad? Un gobernador, tenían una sola lengua, querían levantar una gran torre, ya lo vimos, y Nimrod, así es, y entonces estaban total y absolutamente en contra de la orden del Creador, la cual era esparcirse por toda la tierra y habitar toda la tierra. Llenad la tierra, dijo él al principio, ¿verdad? Llenad la tierra, hizo juzgarla toda. Y por el contrario, ya sabemos que este hombre pues trató de convocar a la descendencia de Noaj en un solo lugar, y bueno, ya vimos lo que ocurrió, ya vimos también que había interacción también de los seres caídos todavía entonces, y pues la maldad continuó. En Génesis 11 vemos el linaje que viene de los descendientes de Noaj, especialmente de Sem, por el cual va a llegar, por supuesto, el personaje del que nos vamos a ocupar el día de hoy, que es Abraham, que pasó a ser Abraham. ¿Okay? Vamos a Génesis capítulo 11. Después de la confusión de las lenguas en Babel, como se le llamó así, confusión, dice que entonces desde ahí se empezaron a esparcir sobre la faz de la tierra. Y en el capítulo 11, verso 10, viene la genealogía de Sem, ¿verdad? Dice, esas son las generaciones de Sem o de Shem. De edad de 100 años engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. ¿Okay? 2 años después del diluvio. ¿Qué les parece? Ya tenía 100 años. Cuando subió al arca, tenía entonces, ¿qué? Pues 98, ¿no? Porque dice que a la edad de 100 años engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Bueno, después Arfaxad engendró, dice, después engendró hijos e hijas, y Arfaxad engendró a los 35 años a Sala. ¿Qué les parece? ¿Qué diferencia? Antes del diluvio, aquí se empieza a marcar la diferencia después del diluvio. Siguen viviendo muchos años, pero se empieza a cortar la biología, yo supongo, molecular de los cuerpos, porque pasan después a un desarrollo aparentemente más rápido y no tan lento como lo era antes del diluvio. Antes del diluvio estaban casándose a los 80 y tantos, 90 y tantos, a los 100 y tantos. Eran muy jóvenes, a los 100 y tantos eran muy jóvenes, muy maduros. Y nada más vemos aquí a Sem teniendo su primer primogénito a los 100 años, imagínense. Pero después de él, vean, Arfaxad dice que a los 35 años, entonces empieza a cambiar la constitución del cuerpo, ¿verdad? Aunque, por otro lado también, esto no cambia en su totalidad, porque dice que Arfaxad después engendró a Sala 403 años vivió
después de que engendró a Sala, el primogénito. Y engendró hijos e hijas. 403 años. ¿Se acuerdan que hablamos de esa promesa de lo que el Eterno pactó con la humanidad? Y dice, no serán más de 120 sus años. Y cómo es que Arfaxad vivió 403 años. Qué tremendo. Es decir, ¿qué pasó ahí? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Una aparente inconsistencia. Bueno, hemos hablado de las aparentes inconsistencias como esta, muchas en toda la escritura. Pero no son inconsistencias, sino hay que ver el texto como se tiene que ver en el sentido de la profecía y en el sentido de los códigos que aparecen en la escritura, porque ya hablamos de los 120 años, lo que significan, ¿verdad? Respecto a los jubileos, a los yobelim. Entonces, un tiempo específico para la humanidad, así es, iba a ser su tiempo para la humanidad después del diluvio. Porque ciertamente con el paso del tiempo después los hombres vienen a vivir menos, pero no tan rápido llegan a la edad de los 120 años, porque fíjense que incluso en la época de Moshe, ¿verdad? Hasta la época de Moshe, ¿verdad? Vemos ahí a Moshe muriendo de 120 años, exactamente. Pero por otro lado, vemos que la misma Torah dice que sus ojos, dice, no se oscurecieron, su fuerza no se debilitó, o sea, era un hombre fuerte, era un hombre, pues parecía un hombre, no sé, que a nuestra edad podría tener unos 50 años todavía, ¿verdad? Con movimiento, con vista, etcétera, y vivían todavía muy bien. Pero bueno, Arfaxad dice que después de 403 años que engendró a Sala, tuvo hijos e hijas. ¿Cuántos? No dice aquí. No dice aquí. Pero bueno, cada uno de ellos obviamente tenía, imagínense, ¿cuántos hijos podrían tener en 403 años? ¿Cuántos hijos podrían tener en 403 años? Bueno, yo no sé, pero piensen ahora las esposas, ¿verdad? Las esposas que fuertes podrían estar. Ajá. Qué constitución también tendrían que tener, ¿verdad? Porque imagínense una mujer, esposa de un hombre que viva 403 años y que tenga hijos e hijas. Bueno, yo no sé, pero pónganle un hijo cada 10 años, ¿no? Estamos hablando de 43 hijos. Por lo menos, digo, pensando en que cada 10 años se les pudo haber ocurrido tener un hijo. Pero imagínense que cada 2 años se les hubiera ocurrido tener hijos. Imagínense, ya estamos hablando ahí de, échenle cuentas los que les gustan las matemáticas, ¿no? 200 hijos, o más de 200 hijos. Una buena camada, dicen por aquí. Y por supuesto que esto hablando de los demás hijos, es decir, Arfaxad engendró a Sala, dice, y después Arfaxad no solamente tuvo a Sala, tuvo más hijos, y todos esos tuvieron también otros más. Bueno, nada más para ir pensando, porque también ya saben que los ateos logran e intentan ridiculizar la escritura en cuanto a la genealogía y en cuanto a la multiplicación, porque ellos dicen, no, en 100 años no pudo haber nacido tanta gente. Pero si vemos que tenían hijos e hijos e hijos e hijos e hijas, y por supuesto que en 100 años las cantidades se multiplicaban, por supuesto. Y bueno, una constitución muy diferente, dice aquí, vigorosa, dice Yerusha, así es. Y dice Irma, y cuando querían llamar a uno, los nombraba a todos, dicen por acá. Es otra buena pregunta sobre los nombres, ¿verdad? Sobre los nombres, para acordarse de ellos. O no sé a lo que se quiso referir Irma.
No sé si es lo que les pasa regularmente a las mamás o a las abuelas, que yo no sé si eso es en todas las familias, que le quieren llamar a un hijo y le ponen otro nombre y luego otro y ya se equivocan y luego el que sigue hasta que llegan al hijo, tú el fulano, ¿verdad? Después de que ya se le pusieron nombre a todos el mismo. Imagínense hablarle a uno y tienen que repetir los 100 nombres, ¿verdad? Todas las tías lo hacen, dice Yerusha. Entonces, dice Irma, es que a mí me pasa que cuando quiero llamar a uno los llamo a todos. Sí. Yo creo que es muy común en las familias grandes, ¿no? Que de pronto los nombres así se atraviesan. Creo que les pasa a todas las abuelitas, las mamás. Bueno, incluso mi mamá, nosotros, aunque nada más éramos 2 hombres, nos solía hablar con el nombre de mis tíos. Nos solía hablar con los nombres ya que decía los nombres de nuestros tíos, seguía con el de mi hermano y al final decía tú, Otoño. Bueno, yo no sé cómo se las arreglaban en aquella época, pero yo tengo la sensación de que tenían un poco más de memoria que nosotros a estas alturas y tenían más habilidad para esto, ¿verdad? Dice mi mamá que hasta la fecha. Bueno, cosas de familias, cosas interesantes, es decir, ni siquiera estos datos están de más, ¿verdad? Aquellos que cuestionan la multiplicidad, cómo se multiplicó la descendencia. Aquí estamos viendo, la escritura nos dice cuántos años tenían, cuántos años engendraron, ni siquiera ponen la lista porque dicen engendró hijos e hijas, y no está hablando de 10. Está hablando de una cantidad que pues ni siquiera la notan por todos los que eran, ¿verdad? Bueno, sigue diciendo, y dice, vivió, engendró, Arfaxad a Sala, engendró 403 años hijos y hijas. Sala engendró, Sala vivió 30 años y engendró a Eber. A los 30 años vivió Sala, después de engendrar a Eber 403 años, y ahí está otra vez, Sala, vean el tiempo que vivió. Después Eber vivió 34 años, y a los 34 años engendró a Peleg, y vivió Peleg después que engendró y vivió Eber después de que engendró a Peleg 430 años también. ¿Qué les parece? Y engendró hijos e hijos, y más, y aquí vienen más, y más, y más. Y después dice, Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y Peleg vivió, después que engendró a Reú, 209 años y engendró hijos e hijas. Ahí está. Peleg es aquel del que se menciona, ¿verdad?, de que en su generación todavía vivía Noaj. En su generación todavía vivía Noaj. Y en esta época es cuando Noaj reparte la tierra. ¿Se acuerdan que lo vimos aquello también la semana pasada, que puse un gráfico en donde se veían los descendientes de los 3, cómo se distribuyeron? Así los había distribuido. Ajá. Dice entonces, engendró a Serug, ahí está. 11:21 vivió Reú, después que engendró a Serug 207 años, engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor, o Nahor, bueno, en hebreo. Ahí está, y vivió Serug después que engendró a Nahor 200 años y engendró hijos e hijas. Nahor vivió 29 años y engendró a Terach, o Taré, bueno, aparece en nuestras versiones como Taré. Dice, y vivió Nahor después de que engendró a Terach 119 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué les parece? Dice Jimena Arce, Sem vivió 600 años y tenía aproximadamente 390 años cuando nace Abraham. O sea que puede ser, así es. De hecho, la tradición judía, como lo hemos mencionado, ¿verdad?, hace alusión a Sem como alguien que había vivido hasta la época de Abraham o de Abraham,
Y efectivamente no se podría dudar absolutamente para nada que, digo, en términos de números, de lógica, de cronología, que el famoso Rey de Justicia, que era un título, no era un nombre, pues era nada más y nada menos que Sem, ¿verdad? Lo cual pues puede ser muy coherente. Y bueno, vemos a Terah. Dice que Nacor, después que engendró a Terah, 119 años vivió y engendró hijos e hijas. Y Terah vivió 70 años y engendró a Abram, a Nahor y a Harán. Aquí están los 3 hijos que se mencionan de Terah. Y este es el hombre que va a figurar dentro de esta genealogía un poco más por ser el padre del hombre que se ha quedado pues en la memoria de toda la humanidad, ¿verdad? Y del pueblo de Israel, por supuesto, como el hombre figura número 1 del patriarcado. Abraham, el patriarca, un hombre descendiente de Shem, ¿verdad? Hijo de Terah o Tareh, hijo de Terah, de Ur de los Caldeos, nada más y nada menos, ¿verdad? De tierras sumerias, un hombre por demás muy, podríamos decir, misterioso, ¿verdad? En el sentido de su conocimiento, el lugar donde nació, el lugar donde creció, el lugar donde se desarrolló, la cultura, ¿verdad?, que se desarrolló en aquella época. ¿Se acuerdan que hablamos de Sumeria? Todos los pueblos alrededor, todo el contacto que tenían con los seres caídos, los Nefilim, los Anunnaki, que se les conocen las tablillas sumerias. Los sumerios fue la primera civilización que se reconoce hoy día, incluso por la misma ciencia, y en la escritura también aparece así, la primera civilización que desarrolló, y por supuesto es lo que también se les reconoce de forma interesante, desarrolló mapas estelares, conocimiento de los astros, ¿verdad? De ellos se está hablando actualmente muy a menudo, ¿verdad?, por la información que tiene que ver con Neberú o Nibiru, el famoso planeta del cruce, del cual actualmente se está hablando mucho más, que algunos creen que es el causante de las catástrofes cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, y lo vinculan muy interesantemente, del cual hemos hablado también nosotros, por supuesto, como que si fuera eso realidad, no sería más que el objeto que el Todopoderoso usaría en un término para traer el juicio final a toda la humanidad. De actualmente un creyente, como ustedes saben y lo hemos hablado, habla con mucha presunción de que lo ha visto y lo ha calculado, y por supuesto en meses posteriores se cree que podría causar ya estragos según lo que se está postulando. Nosotros hemos dicho que para nosotros lo único que traería de novedoso es que fuese el medio para que el Eterno traiga el juicio final. Finalmente va a traer el Padre el juicio a toda la humanidad, sea como sea. Él lo puede hacer simplemente con un tronido de dedos, con su pensamiento, con su voluntad, como quiera. Pero bueno, esto está ahorita en boca de todo mundo, incluso de propios y extraños. Bueno, eso es Sumeria en la época de Abraham. Él muy posiblemente tenía conocimiento de todas las cosas, ¿verdad?, que estaban asociadas en aquella época con los astros, ¿verdad?, con pues los ángeles caídos, los ídolos, todos estos Elohim que descendieron. Sabemos, y hay muchos documentos también, por supuesto, que hablan de esta cultura, ¿verdad?, y cómo tenían gran conocimiento y desarrollaron, por supuesto, las
el idioma o la escritura cuneiforme. Un código muy interesante también, ¿verdad? Que se preguntan hasta el día de hoy dónde lo trajeron, cómo lo desarrollaron. Y bueno, se les reconoce pues mucho conocimiento, sobre todo astronómico, del cual pues la interrogante es cómo supieron ellos, estando en aquella época aparentemente en edades precarias, sin ningún instrumento de observación tecnológica. Así que, pues bueno, ahí está esta civilización. Abraham no era un hombre pues precario, ¿verdad? Prehistórico, ignorante de las cosas, sin conocimiento. Todas aquellas personas eran personas bastante estudiadas, de mucha ciencia, y Abraham sabía todo eso. Y bueno, la tradición judía, ustedes saben, haciendo uso de los documentos como el libro de Yashar y otros documentos que no están en la escritura, pero que han sido parte del pueblo hebreo, habla de la vida de Abraham, ¿verdad? Desde que era pues un hombre, pues podríamos decirlo, próspero por su propia familia. Se cree, según la tradición, basado en libros extrabíblicos, que Terach era un hombre, podríamos decir, comerciante, ¿verdad? De ídolos. Fabricaban, según lo que se cuenta, fabricaban ídolos, fabricaban estatuillas y vendían cualquier cantidad de fetiches. Y bueno, eso parece que los tenía en una posición bastante privilegiada, porque lo que más abundaba en aquella época pues era el fetichismo, y era toda la idolatría así de los terafim que se vendían, ¿no? Y los cuales, por supuesto, los sumerios estaban rodeados, y de los cuales también invocaban, ¿verdad? Y era una realidad, todos esos poderes estaban cerca de la tierra. Bueno, la tradición judía basada en estos escritos cuentan que Abraham era un hombre que creció con todo ese ambiente y sabía que había algo ahí, pero también sabía que eso era también bastante, pues podríamos decir, muy reducido, el hecho de pensar en esos terafim, en esas deidades, en esos objetos con supuestos poderes o con poderes cualquiera que fueran. Y él no se limitaba a pensar que esos poderes podrían ser el origen de todas las cosas, el origen del universo. Si él ya conocía, ¿verdad?, el universo, incluso cuando el Eterno le habla con él y le dice de la ascendencia como las estrellas de los cielos, no es porque solamente alcanzaban a ver estrellas en la noche, en la densa oscuridad, diferente a nuestras ciudades. Hoy día en las ciudades no podemos ver casi nada, si acaso la luna que se posa, ¿verdad?, en el firmamento, pero en aquella época, o incluso hoy, si uno se va fuera de las ciudades, a los lugares oscuros, y hay regiones interesantes, y bueno, en el paralelo 30, 32, 33, ¿verdad?, que también le corresponde en aquella época ya al Medio Oriente, se alcanza a ver la galaxia muy interesantemente, muy bonita. Ahora que estuvimos en California, los hermanos decían allá que ese lugar es muy propio para mirar hacia la galaxia, y se alcanza a ver muy muy bonita. No tuvimos la oportunidad de hacerlo pero yo pienso que Abraham en su localidad veía eso, y no solamente por el conocimiento que tenían sobre las estrellas, porque cualquiera puede ver en la noche y decir, bueno, no que sean incontables, son muchas, pero cuando se tiene un conocimiento más amplio de los astros en el firmamento y más allá de la galaxia, nos damos cuenta que de veras no se pueden contar, en el sentido pues de que el humano no alcanza a ver, y aquí está una clave, el humano no alcanza a ver más allá de lo que sus ojos pueden ver. Y eso es lo que entendió Abraham. Bueno, lo que entendió Abraham, primero fue Abraham, cuando el Padre le dice, tu descendencia será como la multitud de las estrellas en los cielos, es que no alcanzaba a ver la magnitud de la descendencia que iba a venir a través de él
Y ahorita vamos a ver también, así es como puso José Madero hace ratito, que se le conoce a este hombre como el padre de la fe. Vamos a ver todo aquello que él llegó a ver incluso. Cuando el padre le dijo que la promesa que se le daba a él de ese descendiente que vendría iba a bendecir no solamente a su descendencia, sino a todas las familias de la tierra. Imagínense su mente pensando en las estrellas más allá de las que no alcanza a ver. Más allá, profundidad, años luz, siglos hacia el futuro. Siglos, imagínense a Abraham viendo hasta nuestra época, 3.600, 3.500 años después, no nos alcanzaba a ver a nosotros. Pero seguramente pensaba en una multitud que creyendo como él, porque vamos a hablar de esto, el padre de la fe, que creyendo como él podríamos llegar a ser y tener el privilegio de lo que él vivió en aquella época. Ahorita vamos a hablar del linaje y del linaje de la fe y de lo que dice Shaul también respecto a Abraham, los que creen, ¿verdad? Y algunas cosas interesantes que tienen que ver con esta promesa, también para seguir proponiendo una vez más lo que dice la Escritura respecto a esta promesa, y a la promesa, a la simiente, y no a las simientes, como también hoy día también se ha tergiversado mucho, lamentablemente, por un movimiento llamado efraimismo. Bueno, vamos adelante. Génesis 11:27. Y aquí viene este hombre. Estábamos mencionando la tradición judía. La tradición judía dice que Abraham pensó que no podía una estatuilla, por mucho poder que tuviera, y al ver que su padre las fabricaba, según la tradición, que él las fabricaba, ¿verdad? Y que se le era para él ilógico pensar que ese nuevo Dios, esa nueva deidad, tuviera la capacidad de aparecer ahí, pero haber hecho todo el universo y todas las cosas. Pues por supuesto que ahí vemos a un incrédulo, ¿verdad? De los fetiches, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas del cual el Todopoderoso nos ha dado la dicha es de poder discernir a través de su Ruach, de él, ¿verdad? Que los ídolos no son nada. ¿Por qué? Porque nosotros, como gente de las naciones, nuestros antepasados, y a lo mejor alguno de ustedes, de los que estamos aquí, podría decir, no es que yo me postraba a santo fulanito, ¿verdad? A todos los santos, o a la Virgen, o a la cruz, o lo que sea, y yo le pedía, y yo sentía que había poder. Y bueno, si alguno de ustedes pasó por eso, y ahora, por discernimiento, el Ruach HaKodesh dicen, bueno, es que eso no es nada, es que no son nada, son cosas vanas, son cosas vanas. ¿Cómo pueden tener poder? ¿Cómo me pueden escuchar? ¿Cómo me pueden escuchar? Y es que eso, todas las naciones estamos metidos en eso. Pero cuando venimos al conocimiento de la Torah y el discernimiento del Ruach HaKodesh, vemos que la Torah dice que los ídolos no son nada, que Él es el Todopoderoso, y que lo único que está detrás de ellos son demonios. Así de fácil, Sheidim, como dice Shaul, lo que los gentiles sacrifican a sus ídolos, dice, los sacrifican a los demonios. Así que el poder realmente viene de fuerzas oscuras, no es todo el poder, no es Elohim, pero no dejan de ser criaturas insignificantes o podríamos decir objetos, pues vamos, de palo o de lodo, ¿verdad? Eso es lo que está fuera de la escritura, que nosotros no conocemos, pero relatado en textos extrabíblicos del pueblo hebreo, y en donde se relata, ¿verdad? Según esto, que Abraham, pues se le hizo totalmente, pues, vano todo esto, y según se cuenta, lo que a lo mejor ya la mayoría sabemos,
según se cuenta, la tradición judía basada en estos libros extrabíblicos, que un día Abraham tomó pues un objeto, un palo, y rompió, eso es un midrash, el midrash Bereshit, así los midrashim, dice que rompió todas las estatuillas que había, todas, dice midrash. Y entonces también el libro de Yashar, así es, de ahí lo toman. Y entonces dejó un solo ídolo ahí y le puso ahí el palo ahí, a un lado. Entonces llegó el padre Terach, ¿verdad? Llamó a Abraham y dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué es este desastre? Y entonces Abraham le dijo, ¿ves ese que está ahí? ¿Estás viendo el palo? Ahí fue él destruyó todos. Y entonces Terach le dijo a Abraham, ¿cómo es posible que él haya hecho eso si ellos ni siquiera se pueden mover? ¿Cómo puede agarrar un palo y destruir todos los demás? Si ni siquiera hablan, no se pueden mover. Y entonces Abraham justamente aprovechó, según este midrash, y le dijo a su padre, pues si no puede hacer eso, entonces ¿cómo puede hacer un milagro, verdad? Entonces ¿cómo puede darle salvación a alguien? Y es lo que vemos hoy día. La gente, lamentablemente, ¿verdad? Y tristemente, ¿qué pasa con la gente hoy día? En ese sentido está metida en lo mismo, ¿verdad? En lo mismo. ¿Qué es lo que dice hoy la gente? Ahí llevan el ídolo, ¿verdad? Ahí llevan a la Virgen, o al Jesús, o al Cristo, en la cruz, o ahí llevan al santo de no sé dónde, y le rinden culto, lo llevan, y como dice el Salmo, ¿se acuerdan? Salmo 115, si no me lo recuerdo, que son nada, ¿verdad? Tienen oídos y no ven, oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, manos y no palpan, pies y no caminan, no hacen nada de eso, nada. Ahí está Salmo 115, 5 en adelante, con todo lo que tienen y no hacen nada. Vamos, lo que se trata de rescatar pues aquí es saber un poco más de Abraham, de este hombre, saber un poco más. Lo que se trata de transmitir es dónde vivía él, cómo vivía él, quién era su padre, qué hacían, cómo Abraham tenía esa incredulidad a los ídolos y trataba de demostrar, ¿verdad? Con cosas muy sencillas, pues básicamente, como decimos actualmente, ¿verdad? A las cosas más básicas, con sentido común, a sus familiares, a sus padres, de que pues todo eso era ilógico, era incongruente, era mentiroso. Y bueno, se cuenta esto para tratar de pensar también el tipo de hombre al cual nos vamos a introducir ahora. Un hombre que tenía una realidad bien puesta a su alrededor, ¿verdad? Y que le llamaba a cada cosa por su nombre. Y que conocía más allá de la ciencia, pienso yo, que todos conocían. Es como hoy día. La gente, ¿verdad? Que suele estudiar para negar la escritura, estudia lo que otros quieren que estudien para que nieguen la escritura. Pero es una escuela lineal. Pero cuando el alumno se abre a las posibilidades que hay, a la investigación, y hoy día que muchos están llegando a la física cuántica y todo esto, a los cuantos, y empiezan a ver todo esto, las posibilidades se abren y empiezan a ver cosas más profundas. Yo pienso que Abraham pasó por esto y entendió todo esto y se fue más allá de la realidad que todos ven, y seguramente llegó a la conclusión, ¿verdad?, de que detrás de todos los poderes que estaban cerca de aquella gente había un único poder que sustentaba todas las cosas. Y por eso en la Kabbalah también, le atribuyen a Abraham el patriarca el Zohar, o incluso otros libros místicos, ¿no? El libro de la creación también le atribuyen a él, el Zohar y no sé qué otros libros místicos. Y por supuesto ahí ellos sacan aparte sus cosas raras, ¿no? De otro sentido, ¿no? De otro tipo de cosas ahí,
místicas, ¿no? Respecto a Abraham, que le atribuyen a él, y que, pero por supuesto tampoco no vemos en la escritura nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más podemos decir de Abraham? Vamos a seguir leyendo. Dice 11:28 de Bereshit: y murió Harán antes que su padre Terach en la tierra de su nacimiento. ¿En dónde? En Ur de los Caldeos. Ya vimos la semana pasada el mapa, ¿verdad? Ur de los Caldeos, lo que actualmente es Irak. Y dice: y tomaron Abraham y Nahor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nahor, Milcá, hija de Harán, padre de Milcá y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Terach a Abraham su hijo, vean, y tomó Terach a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Qué interesante. Fíjense que no fue Abraham, según aquí, que tomó a su gente y se la llevó, y ni siquiera se fue solo. Ahorita vamos a explicar un poquito más de esto. Dice que el padre de Abraham, después de que murió Harán, ahora ustedes saben también que en los Midrashim, y aquí ya vienen otras cosas que se salen un poquito más de la escritura, y se van más a la tradición sobre Nimrod de aquella época, que las 10 pruebas, los que han estudiado el judaísmo o los Midrashim, las 10 pruebas de Abraham y todo este asunto, que Harán muere por mano de Nimrod, y Abraham estaba amenazado de muerte, y entonces toda la familia tiene que huir. Es muy interesante porque aquí dice que el padre de Abraham, dice que toma a Abraham. ¿Qué les parece? Y a Lot, el hijo de Harán, a Sarai, por supuesto, dice, y que se los lleva fuera de Ur de los Caldeos. Para ir, ¿qué dice? Para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Ok? Ahora, este Harán es la tierra de los arameos, allá hasta el norte, lo que actualmente es Siria. Lo que actualmente es Siria. Fíjense, qué interesante. Y fueron los días de Terach 205 años y murió Terach en Harán. Todavía llegaron, pasó un tiempo hasta que muere Terach. Bueno, aquí rápidamente la Torá nos adelanta que antes de decir que Abraham dejó toda su familia, toda su parentela, y se fue solito, agarró su burrito, ¿verdad?, o sus camellitos, y a Sarai, y se fueron solas, dejando todo solamente con Lot. Bueno, la misma Torá nos dice que fue Terach el que toma a todos. Sin embargo, vamos a ver también más adelante que es primeramente el Eterno que llama a Abraham, y seguramente le transmite este llamado a su familia, y el patriarca Terach es el que entonces secunda, y por eso los toma, porque por supuesto que aquí no podemos, algunos dicen aquí hay otra inconsistencia. Algunos dicen aquí hay otra inconsistencia, porque aquí dice que Terach se los llevó y se fueron a Harán, y que ya Terach había dicho vamos a la tierra de los caldeos. La tierra de los cananeos. Porque aquí dice para ir a la tierra de Canaán. Entonces, ¿de quién fue la iniciativa o de quién fue el llamado? Bueno, vamos a ver más adelante lo que dice en el capítulo 12, lo que ya todos conocemos, 12:1. Pero el Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Bueno, tal parece que este pero ya se le había adelantado también el creador a los planes de Terah. Como les digo, la tradición judía, haciendo uso del Midrash y el libro de Yashar, anticipan, ¿verdad?, algunos aspectos que no aparecen en la escritura, como una tribulación, una persecución por parte de Nimrod y su gobierno, y pues allá en Sumer, en la tierra de los sumerios, una persecución incansable, las 10 pruebas de Abraham y todas estas cosas, que muere Harán por mano de Nimrod. Y entonces después de que Abraham, por supuesto, según la tradición, causa un impacto en su familia y en Terah, viene esta persecución de Nimrod, y entonces, así es, la prueba del horno y todo eso, 10 pruebas aparentemente que Abraham vive, entre ellas las persecuciones de Nimrod. Pero bueno, independientemente de eso, esto podría dar algunas respuestas sobre que Terah también había tomado la iniciativa de salir de Ur hacia la tierra de Canaán. Solamente que llegaron a Harán. Pero este pero en el 12.1 ya nos hace ver que el Eterno también le estaba anticipando, ¿verdad? No se trata solamente de que salgan, sino le estaba diciendo a él mismo, ¿verdad? Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora vamos a recordar que la otra familia de Abraham, por supuesto, que se queda en Harán, lo que actualmente es Siria, porque de ahí crece descendencia, ¿se acuerdan? De ahí viene Labán, y de ahí viene también la esposa para Isaac y la esposa para Jacob, y porque eran parte de la misma familia. Por eso cuando Abraham va a pedir esposa para Isaac, su hijo, manda a Eliezer a tierra de Harán, a Padam Aram o Padam Haram, y le dice: vas a tomar para mi hijo esposa de mi familia. Y es por eso que va para allá, ¿verdad? Y de ahí viene la famosa Rachel. Bueno, vamos a regresar 12.1 y dice, Ribka, ¿verdad? Es la que, bueno, tenemos a las matriarcas, Sara, Ribka, Rachel y Lea. Es Ribka la que toman para Isaac. 12.2, y aquí viene la promesa. Ahora vamos a concentrarnos en esta parte. Vamos a concentrarnos en los pactos, en las promesas, que el Eterno le hace a Abraham una vez que finalmente le llama a él para independizarse, para llamarlo para un plan específico, puntual, en donde por supuesto Abraham también vamos a ver que no abandona todavía a su familia. Ciertamente muere su padre Terah en tierra de Harán, en Padam Haram, pero vemos también que Abraham toma a su esposa y toma a su sobrino Lot. Ahora, también hemos hablado antes también, y seguramente con las clases de mi esposa ya han hablado sobre Sara, ¿verdad? La escritura dice, y más adelante Abraham mismo lo dice cuando llegan a Mizraim, a la tierra de Mizraim en Egipto, dice que era su media hermana, ¿ok? Muchas de las preguntas, y ahorita hablando de temas de Torah, que vamos a hablar de Abraham, también vamos a tocar esta pregunta rápidamente. Las preguntas que se hacen es, ¿qué no está prohibido en la Torah tomar a medias hermanas? No está prohibido. Bueno, decimos, viene a estar prohibido cuando se entrega la Torah. Pero por otro lado hemos dicho que antes de que se entregara en el monte la Torah, ¿verdad? Antes de que se entregara,
hemos dicho también que había, Sinai, hemos dicho también que había antes Torah, ¿cierto? Es decir, desde la época de Abraham y antes ya había Torah, ya había esos mandamientos. Bueno, la pregunta siempre crucial es, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que el Eterno permite aquí? El linaje, ¿verdad? Una hija, una media hermana. Dice que, Abraham mismo lo dice más adelante, que no era hermana, sino era media hermana, hija de su padre, pero de diferente madre. Ok, aquí ya están poniendo el texto adelantado, se adelantaron por aquí. Sí, está bien, Génesis 20:12, y dice, a la verdad también es mi hermana, cuando llega Misraim, ¿verdad? Dice, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Ok. Bueno, las posibilidades son varias. Ok, número uno, por supuesto, que en aquella época las regulaciones sobre los matrimonios, como fue desde el principio, por supuesto que en Adán y Java, entre sus hijos se casaron, se tomaron esposas y esposos. No podría ser extraño que todavía en esa época tenían este permiso, ¿no? La Torah todavía lo permitiera que así fuera. Bueno, dice por acá, por ejemplo, dice Jimena, el libro de Yasher, dice que Sarai, dice, era hermana de Lot, sobrina de Abraham. Entonces, por un lado, por ejemplo, el libro de Yasher dice eso. Por otro lado, Abraham mismo dice, ¿verdad? Y también entran algunas posturas que cuando dice que era media hermana, dice, bueno, se trataba de una familiar. Pero por otro lado, ahí Abraham directamente en la Torah dice que era hija de su padre, pero no hija de su madre. Entonces, bueno, el libro de Yashar, por cierto, como también lo hemos mencionado antes, se usa como referencia. Hay cosas que no son igual en la Torah, difieren. Y en este caso, pues bueno, tenemos dos datos específicos, pero por supuesto que tiene más peso el dato en la Torah, cuando Abraham refiere que era hija de su padre, pero no de la misma madre. Entonces, el punto aquí es de que, número uno, seguramente las regulaciones de la Torah eran diferentes, puesto que en el principio todavía se casaban entre hermanos o medios hermanos. Número dos, muy posiblemente el Eterno también permite esto muy exclusivamente, como lo he mencionado yo antes, por el linaje que estaba muy contaminado en aquella época en Sumeria. Y es muy posible también, ¿verdad?, que el linaje el Eterno lo estaba conservando así. ¿Ok? Esa sería otra posibilidad. Y por lo cual, pues el Padre también no impedía esto. ¿Okay? No, de hecho, no vemos que hubiese un impedimento, que el Eterno hubiera calificado eso, pues, ¿verdad?, como una transgresión, ¿no? Las otras posibilidades, así es como también se menciona en la tradición, que realmente era su sobrina, que no era su hermana, aunque, por supuesto que en la Torah dice directamente que pues ella era hija de su padre, Terach, pero no era hija de su madre. Bueno, dicen por acá, Antonio, entonces ¿por qué no maldice a Canaán? Dice, por ver la desnudez de sus padres, y hasta ahí no había mandato. Sí, por eso es lo que les digo. Sí había Torah, como lo hemos dicho antes, sí había Torah, pero en el caso, podríamos dar una respuesta así, en el caso de los matrimonios estaba regulado esto. Muy posiblemente lo que no podía hacer es tomar, si se hablase del caso de ser una hermana, hija de papá y de mamá, pero siendo hija de diferente madre, muy posiblemente estaba regulado que sí. Eso es para dar simplemente una respuesta. Por supuesto que hay muchas más posturas, ¿no? El judaísmo
es experto en dar cualquier cantidad de posturas, pero a veces unas se van un poquito más a la fábula o a la fantasía. El caso aquí es de que Abraham mismo dice que era hija de su padre, pero no de su madre, es decir, era su media hermana. Por lo consiguiente, el Eterno le permite hacer esto, y finalmente el Eterno mismo, a través de Mashiach, cuando se le va a aparecer más adelante, lo vamos a ver más adelante, le dice que la descendencia que va a tener es de Sara, es de Sarai misma. Es decir, si el Eterno hubiera estado inconforme con esto, pues simplemente él hubiera dado descendencia por Agar, así de sencillo, como Sara lo plantearía después, ¿verdad? Cuando Sara lo planteó a Abraham, historia que ya conocemos, y le dijo, toma a Agar, mi sierva, y ten un hijo en mis rodillas de ella, eso hubiera sido simplemente la solución, ¿cierto? Pero aquí el punto es de que si el Eterno lo permite, bueno, estamos viendo algo que tiene que ver con la genética. Algo que tiene que ver con la genética. Y algo que el Eterno en ese momento la estaba conservando. Hay muchas preguntas que por supuesto para algunos son escandalosas. Y hay otros planteamientos que por supuesto para el día de hoy, para creyentes como nosotros, pues suelen ser un poquito perturbadoras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de la tradición judía, incluso dentro de linajes, ustedes saben esto y lo hemos hablado antes en la serie Los Ángeles Caídos, en la serie de Los Usurpadores Regresan, los que la han escuchado con atención, hablamos ahí que, por ejemplo, aquella familia que presume ser, y por supuesto no lo es, pero presumen, ¿verdad?, ser judíos, los judíos ashkenazim, ya saben, la familia específicamente los Rothschild, se cree y se sabe y se presume de que ellos, por ejemplo, se casan entre sí, entre primos, ¿verdad?, y entre medios hermanos incluso, y primos, y ellos supuestamente se basan en la Torá para conservar su genética y sobre todo para que sus posesiones pues queden siempre dentro con la familia. Entonces, bueno, es una cosa que por un lado podríamos decir, bueno, hasta el día de hoy podemos decir, bueno, eso está mal, eso no está bien, ni siquiera con los primos. La escritura tiene ciertas leyes sobre eso. Pero por otro lado podemos decir, bueno, la Torá aparece, pero cuando aparece, por qué aparece, cuáles eran las reservas sobre eso. Una cosa es conservar el linaje y otra cosa es entrar pues en asuntos de incesto y cosas de ese tipo en nuestras fechas. Bueno, hay mucho que decir por acá y que tampoco podemos abarcar, pero finalmente el Eterno permite esto dentro del mismo linaje, independientemente de que hubiera sido su prima o su sobrina, ¿verdad? Lo que estamos viendo es de que el Eterno estaba, así es, teniendo un propósito con ese linaje y con Sara misma, porque el Eterno mismo le dice a Abraham más adelante, como ya sabemos, de Sarai, tu esposa, vas a tener tu descendencia. Y qué interesante que de ahí viene Isaac, y qué interesante que de Isaac viene Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus, y de las 12 tribus viene todo el linaje de la descendencia de Israel. Y que de ahí mismo vendría una mujer, Miriam, la cual traería a luz, ¿verdad?, al Mashiach. Y que por cierto, como ya hemos estudiado antes, de esa descendencia, ¿verdad?, que viene entre Yehudá y se aparece ahí, ¿se acuerdan a quién? ¿Se acuerdan quién aparece ahí en la descendencia de Miriam, ¿verdad? En la época de Yehudá, porque se acuerdan que él tiene hijos y el primero muere, el segundo también, el tercero ya no toma a la esposa. ¿Y saben qué pasó? Bueno, también hemos hablado de este otro linaje, ¿verdad? Hemos hablado de este otro linaje que también los documentos extrabíblicos nos apuntan a que venía un linaje de Sem también, ¿verdad?,
por vía de su nuera, así es, Tamar, venía un linaje por vía de su nuera, que venía, según los documentos extrabíblicos, del linaje de Sem. Es decir, aquí hay algo muy interesante. El linaje, para el Eterno, el linaje es interesante, es algo que él usa. Por eso hoy día, estas personas que se hacen aparentar o parecer, ¿verdad?, linaje escogido, saben, también cuidan su linaje. Pero estamos viendo que no es linaje de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Porque Yeshua dice, si fuerais descendientes de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero no hacen las obras de Abraham, hacen las obras del otro, ¿verdad?, del enemigo. Y son sinagoga del enemigo, de Hasatán. Pero sin embargo ellos mismos también saben, también este concepto, ¿verdad?, genético, antes de que se descubriera el árbol, el ADN, y también ellos cuidan su linaje. Fíjense nada más, qué interesante. Así es, y es el otro linaje que se desarrolló en esa parte del mundo, ¿verdad? El linaje de Nimrod, el linaje de Nimrod, el linaje que se mezcló por ahí y vino a aparecer ahí en el Cáucaso, en todo ese lugar, donde vienen Ashkenaz y el linaje, ahí está, se mezcla ahí el linaje Jafetita y Camita. Pero ellos mismos también usan los principios que vienen en la escritura para conservar su linaje. ¿Qué les parece? Entonces, eso es algo que hay que ver aquí. Ya tenemos audio otra vez en Wisi, sí. Bueno, en YouTube está muy bien. Bueno, no quería meter mucho tema aquí sobre los linajes y todo esto, pero lo que voy es de que esto ya lo vimos, pero es interesante cómo el Eterno finalmente permite el linaje de Sarai por la misma vía para tener a Isaac, después Isaac a Jacob, de Jacob viene Yehudá, de Yehudá con Tamar, su nuera, que se conecta con Sem, ¿verdad?, con el mismo linaje, porque según el libro Yashar, también, por cierto, viene de descendencia semita, y se conecta ahí en Canaán, se conecta con Canaán, y de ahí vienen, así es, Fares y Sara, y de ahí, o Zera, de ahí viene otro linaje, en el cual viene finalmente Miriam. Pero por cierto, Miriam también en un linaje de Judá y un linaje de los Leviim Kohanim, ¿se acuerdan? Porque era pariente de Elisheba, y ellos eran levitas, casada con Sejarjá en la época del segundo templo, ¿verdad?, en el primer siglo. Entonces hemos estudiado esto antes y estamos viendo los linajes, cómo el Eterno permite, se atraviesan, se conectan y vienen a traer interesantemente una pureza a Miriam para que nazca de esa mujer con esta pureza genética el Mashiach, nada más y nada menos. Qué interesante. Bueno, hay mucho, por supuesto, hasta el día de hoy con el asunto de el ADN y todo esto, pues entender por qué Miriam tendría que llegar a ser este linaje. Pero bueno, y hablando de linajes, pero de aquellos que quedamos fuera del linaje, vamos a ver lo que nos corresponde ahora en Génesis 12:2. Ahora sí vamos al tema de temas, con Abraham, el padre de la fe. 12:1 entonces dice: pero el Eterno le había dicho a él mismo, aunque Terach tomó la iniciativa, tomó su familia y se fueron a Harán, por X motivos, las persecuciones, lo que sea, a Abraham le había dicho el Eterno: pero tú salte, te lo digo a ti, y de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Dice en el 12:2 de Bereshit: y haré de ti una grande nación, una gran
nación. Bueno, qué interesante, porque aquellos que se dicen descendientes de Abraham no quieren saber nada de Goim. Pero si ustedes van a Génesis 12:2, ahí dice, adivinen cómo dice. Vamos a ver, adivinen cómo dice. A ver, bueno, en hebreo dice, así es, Legoi Gadol, Legoi Gadol, Legoi, fíjense, para aquellos que tienen una persecución esquizofrénica de la palabra Goy, que están huyendo por todo, ahí dice Legoi Gadol, una nación grande. Una nación grande. Y es que la palabra Goy significa nación. Por supuesto que más adelante toma la connotación, y peyorativamente hablando se toma este tono, ¿verdad?, de una nación pagana. Paganos, por supuesto. Pero incluso en la Torah más adelante, en Shemot y en Devarim, a Israel se le llama Goy, nación. Y es que es una nación, también es decir, es un pueblo, es una nación. Claro que mayormente después, cuando se habla de las naciones, tiene una connotación pagana, idólatra, pagana, perdida. Y por supuesto que nadie quiere hacer eso. Pero sin embargo tenemos que reconocer que hay Goim, naciones, y que nosotros venimos de esas naciones, y no dejamos de ser una nación dentro de la nación israelita a través de Yeshua. Pero obviamente no una nación con connotaciones paganas, porque esas naciones en las cuales pertenecíamos antes, adoradoras de ídolos, ciertamente tenían ese estatus. Pero al venir al Todopoderoso y convertirnos a Él a través de Mashiach, por supuesto que venimos a esta gran nación. Bueno, haré de ti una gran nación, y te voy a bendecir, dice, te bendeciré, te honraré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Engrandeceré tu nombre, quiere decir, bueno, lo voy a llenar, ¿verdad?, de fama, de reconocimiento. También aquí dice Gadol. La palabra Gadol, pues tiene que ver con grande. Voy a hacer tu nombre grande, vamos, famoso. Y pues bueno, está entre los grandes de la historia. Por supuesto que nadie puede olvidar a Noah, ¿verdad? Nadie puede olvidar a Sem, nadie puede olvidar a Enoch, a Adán y otros nombres más, pero Abraham específicamente está involucrado, ¿verdad?, directamente en cada uno de nosotros, no como otros personajes, pero Abraham sí. Y vamos a ver lo que dice enseguida. Dice, vamos a ver más adelante, y se fue Abraham como el Eterno le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahí está, su padre ya había muerto, estaban en Harán, y Lot le quiso seguir, y Abraham no le dijo no. Abraham lo llevó consigo, como vemos también aquí. Dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, de su hermano, y todos los bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Ahí está. Una vez más, vemos que lleva a su sobrino, y además lleva un montón de personas que había adquirido. Y dice, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Shechem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ya dijimos también otro dato muy interesante que hemos hablado, según el libro de los jubileos, que dice que
en la época de Peleg, cuando se distribuyó la tierra. Esa tierra no era para los cananeos, para ellos estaba África, lo que actualmente conocemos como África, pero que usurparon la tierra. Ahí estaban los primeros usurpadores, los primeros que usurparon la tierra y llegaron y se establecieron así ventajosamente. Por eso dice aquí la escritura que el cananeo vivía ahí, ahí se había establecido, pues. Y finalmente se habían distribuido ahí 10 tribus, y el lugar que le había mandado el Eterno era justamente ahí. Bueno, viene una... voy a leer rápidamente esta parte. Pasó Abraham, Génesis 12:6, porque me voy a ir directamente ahorita al 15 para completar lo que es la promesa y ver la promesa. Por supuesto que Abraham tiene muchas experiencias, desciende de Egipto, ¿verdad? Luego el asunto con Lot, la separación, después cómo libera a Lot de la esclavitud, etcétera, de ser rehén. Pero bueno, vamos a lo que más nos interesa. Pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar al lugar de Shechem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra habitándola. Y el Eterno se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar al Eterno, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó ahí el altar, un altar al Eterno, e invocó el nombre del Eterno. Y Abraham partió de ahí, caminando, yendo hacia el Negev. Después viaja hacia Egipto, cosa que ya hemos estudiado, y el Midrash que aparece ahí también, la alusión sobre su descendencia y la esclavitud, y la salida milagrosa de Egipto con plagas. En el 13:1 se separa con Lot, ¿verdad? Se va hacia Sodoma. Después se mete en problemas Lot y Abraham lo libera. También ya hemos estudiado eso. Después viene el famoso Melquisedec, y ahí lo que vemos ahí, el mismo Sem, según la gran mayoría. Y de ahí nos vamos al 15. Vamos al 15 para ver lo de la promesa y completar finalmente cómo repercute también todo esto. 15:1. Vamos al 15:1. Dice: después de estas cosas vino la palabra del Eterno a Abraham en visiones, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. La palabra que aparece en la Torá como escudo es Magen o Maguen, el famoso Maguen. ¿Qué les parece? Para aquellos que hablan del Maguen David, que por cierto también David dijo que el Eterno era su escudo: tú eres escudo alrededor de mí, mi esplendor y el que levanta mi cabeza. Y como escudo han puesto un hexagrama, pues blasfemo ahí, nada que ver, antibíblico. Tanto David como Abraham, ¿quién decía que era su Maguen, su escudo? El Eterno. Ahí dice, el Eterno le dice: yo soy tu Maguen, yo soy tu escudo. Dice: tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: oh Eterno, Adón, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Ya hemos hablado de Damasco también. Damasco era una ciudad que desde entonces existía. 15:3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole o descendencia, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él Dabar, la Dabar del Eterno. ¿Qué les parece? Bien, retomamos, ya regresó otra vez el audio. Entonces, dice que vino a él Dabar. ¿Se acuerdan? La Dabar del Eterno. ¿Quién es la Dabar? Ahora,
Ya hemos hablado de este tema, tampoco me quiero meter mucho en esto porque si no, no vamos a acabar y nos vamos a ir por el la gran revelación y el gran tema de Mashiach desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Jacob lo vio, Abraham lo escuchó, Moshe lo vio, los 70 ancianos en el Sinai lo vieron, Aarón lo vio, pero por otro lado, en Juan dice, a Elohim nadie lo ha visto. Entonces, ¿a quién vieron todos ellos, los patriarcas y los ancianos? Pues vieron a Mashiach, a Yeshua, que es la Davar, el medio por el cual el Padre ha hablado siempre, ¿verdad? Y en los últimos tiempos también habló por medio de él. Pero hecho ya apariencia, visto por los hombres. Porque obviamente el eterno Elohim es Kavod y es Ruach, no se puede ver. Y bueno, dicho sea de paso, como un paréntesis rápido, ya saben, en las clases que hemos estado teniendo recientemente, pues hay uno que otro por ahí trinitario todavía, que se resiste, ¿verdad? Y que dice, no, es que la Trinidad, y es que estaba el Padre arriba, y cuando Jesús dijo, Padre, se bajó rápido, y encomiendo tu espíritu se subió, y luego se bajó, y así andaba, y es que es 3 en 1, ya saben, esas cosas ya, eso ya de veras, ya, son cosas así, ya, carpetazo. Davar del Eterno, respondió Abraham, y el Eterno le dijo a través de su Davar. ¿Quién es la Davar? Luego vino a él Davar del Eterno, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Ok? Ahora, la Davar se le aparece a Abraham una y otra vez, ¿se acuerdan? Desde que le habla el Eterno a Abraham, cuando manda a juzgar también a Sodoma y a Gomorra, también aparece ahí la Davar también, ¿verdad? Mashiach ahí con 2 malachim y etcétera, se le sigue apareciendo aquí también, habló. Y bueno, viene aquí, dice, no te va a heredar tu siervo, sino un hijo te va a heredar. Y dice, y le llevó fuera, Génesis 15:5, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y le dijo, así va a ser tu descendencia. Así va a ser tu descendencia. Y creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy el Eterno. Y eso es uno de los textos que la Iglesia Católica, ¿verdad? Ya saben, los trinitarios, es que ahí está diciendo que es Él. Es el Eterno. Pero no saben también que el Mesías, al portar el nombre del Eterno y habla por el Eterno, está refiriendo al Eterno mismo, ¿verdad? Y no es de que sean 2, sino que simplemente Él está llevando la palabra porque está hablando el Eterno y le está diciendo, esto es lo que el Eterno está diciendo. Así será tu descendencia. Dice, yo soy el Eterno que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, oh Señor Eterno, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Aquí viene el famoso pacto que el Eterno hace con Abraham. Y Abraham duda, y Abraham dice, ¿quién va a ser? No tengo prole, no tengo descendiente, linaje, no tengo hijos. Y entonces el Eterno lo llama y le dice, yo te la he prometido, y te la voy a dar, a tus descendientes. Y le pide ahí animales, y empieza a hacer un pacto con Abraham, ¿verdad? Y le dice, en el 13, ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra, que morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, es lo que pasa en Egipto, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza.
Tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ya hemos hablado también de esto, el juicio que se aproximaba a los cananeos. Y dice: en aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto, ojo con esto, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y de los jebuseos. ¿Qué les parece? Bueno, es lo que hoy día ya saben aquellos están queriendo desde Egipto, y por eso traen el pleito ahorita contra Siria, ¿verdad? Contra Irán, y están metiendo todo tipo de estrategias para apoderarse de esa tierra. Ya hemos dicho, un día les puse un mapa con un hexagrama de Saturno ahí, todo lo que quieren ahorita acaparar, porque dicen que la tierra es de ellos, que se las prometió a su padre Abraham. Y bueno, aquí vamos a entrar ya en el comentario que quería llegar, porque aquí hay dos cosas importantes que hay que retomar. Quiero mencionar, por supuesto, las promesas que menciona Shaul de Tarso. Ahorita ya las estaban mencionando en la carta a los Gálatas, porque bueno, hay muchas cosas que decir y todavía que leer. Por supuesto, de Abraham, la vida de Abraham, la estamos viendo hasta capítulo 18, 19, 21, hasta el nacimiento de Isaac, el capítulo 21. Muerte de Sara, sacrificio de Isaac. Después ya aparece Isaac totalmente, hasta el 25 al final, que se habla de los descendientes de Abraham, porque después muere Abraham en el capítulo 25, a medias muere Abraham. Pero bueno, déjenme ver otro texto que podamos usar ahorita. Especialmente esto y otros textos que ahorita vamos a ir trayendo para esta clase. Número uno, tenemos a un hombre que es reconocido por el Eterno y llamado por el Eterno, ¿verdad? Para un propósito específico. ¿Cuál es el propósito específico? Que dice la Torá que tenía, y según toda la escritura, hasta el Brit Hadashah, que tenía que impactar en la historia con la vida de Abraham, ¿ok? Porque bueno, ahora, por un lado, actualmente ya sabemos el tema de Abraham, ¿verdad? Te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y todas estas promesas que vienen una y otra vez. Vamos a recordar, por ejemplo, voy a regresarme al 12. Voy a regresarme al 12 un poquito. Haré de ti una grande nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y quiero ir a este texto para volverlo a retomar, este capítulo 12. Dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti, que dice, todas las familias de la tierra. Y ahorita vamos a concentrarnos ya básicamente en este texto: la bendición de todas las naciones. Hay promesas que se le da a Abraham, ¿verdad? Desde un principio, promesas de las cuales el Eterno pacta con él. Y quiero que recordemos esta parte, porque el llamado de él tenía
2 obsequios para él. Y esos 2 obsequios para él traerían también como consecuencia una promesa para un regalo a todas las familias de la tierra, a todos los habitantes de la tierra. ¿Ok? Vamos. Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, deja la casa de tu padre, ven a la tierra que te voy a mostrar. Haré de ti una nación grande y te voy a bendecir a ti. Voy a engrandecer tu nombre. A los que te bendigan los voy a bendecir, a los que te maldigan los voy a maldecir. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ok? En ti. Bueno. Vamos a recordar esta parte. Número 1, dijimos entonces, Abraham es llamado con otros propósitos también que están detrás, como recuperar la tierra. Los cananeos iban a ser juzgados, iban a ser expulsados. Ahora tenemos también la historia de la descendencia de Abraham, que finalmente entra a la tierra y no la posee. ¿Okay? Pero hay 2 cosas que hay que aclarar aquí. Número 1, las promesas que el Padre le hizo a Abraham: ser una multitud en las naciones y poseer la tierra. Pregunta número 1. ¿Le cumplió el Eterno a Abraham las promesas que le hizo cuando él pactó incluso consigo mismo de hacerlo, su descendencia, una gran nación y hacerlos habitar en la tierra de los cananeos? Dicen acá que sí. ¿Dónde está el texto para decir que sí se lo cumplió? A ver, ¿dónde está el texto? Dice: no en ese tiempo, no de inmediato. Ajá. A ver, vamos a recordar. Cuando entró Yehoshua y Caleb. Muy bien, ahí está. En la época de el éxodo, después de los 40 años que estuvieron en el desierto. Ajá. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 1, del 9 en adelante. Ahí está. Dice: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, dice Moshe, yo solo no puedo llevarlos. El Eterno vuestro Elohim os ha multiplicado. El Eterno vuestro Elohim os ha multiplicado. Y he aquí, hace 3.400 años, fíjense nada más, hace 3.400 años, después de 200, casi 300 años desde Abraham, que fue llamado, casi después de 300 años, fíjense nada más la multiplicidad. Ya Moshe estaba declarando: he aquí, el Eterno Elohim os ha multiplicado y ya son ustedes como las estrellas del cielo en multitud. Número 1, ahí ya se los cumplió. Y número 2, el Eterno Elohim de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Y qué ocurrió más adelante? Dice que les iba, y bueno, todos sabemos esto, en esa época les iba a dar por herencia la tierra de los cananeos, ¿correcto? ¿Y qué ocurrió en la época de Yehoshua? Por supuesto, todo el libro de Yehoshua habla de la posesión de la tierra. Y ahí está, el Eterno se las dio. Y estaba limpiando la tierra de forma milagrosa. Sin embargo, ¿cuál fue el problema? Y tenemos que recordar esto, y es importante hablarlo aquí, porque, y aquí ya me voy a meter en épocas actuales, el movimiento sionista de Herzl está usando los profetas para decir que no
ha tomado la descendencia de Abraham, que dice que son ellos, la tierra prometida, y no se han multiplicado como dice la Torá, porque ahorita dicen ellos, los judíos se pueden contar y están por encima de los 12 millones, yo no sé cuántos son ahorita, pero dice se pueden contar y no estamos en la tierra, así que dicen ellos que la profecía que habla de la tierra en torno a la promesa, dice se tiene que dar y tenemos que poseer la tierra, dicen ellos, si es posible a la fuerza, dicen ellos, y además dicen que tiene que venir un milenio para que se multipliquen hasta que no puedan ser contados. ¿Cómo la ven? La pregunta es, ¿tienen razón estas personas o no tienen razón? Y para esto tenemos que ir a la historia. Tenemos que ir a la historia porque de entrada, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, vemos que el Eterno ya le había cumplido a Abraham la promesa. Es más, en el libro de los Hechos dice en la carta a los Hebreos dice que dos cosas que Abraham le prometió se las cumplió. Que es multiplicidad y que es la tierra prometida. Y los llevó a la tierra. Ahora, vamos al siguiente punto. ¿Qué pasó cuando la descendencia de Abraham era mucha y el Eterno los introdujo en la tierra prometida? Bueno, sabemos que en el monte Sinai, en Har Sinai, el Eterno les dio, ¿qué les dio? Una Torá, ¿ok? Y con la Torá también les dio mandamientos respecto a la tierra y también los sujetó bajo condiciones. ¿Se acuerdan? ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Como cuáles, por ejemplo? Deuteronomio 26. Vamos a esta parte. Vamos a Deuteronomio 28:62. Deuteronomio 28:62. Vean lo que dice. Dice, y bueno, acuérdense que la condición para el pueblo de Israel era esta. La condición era esta. Ustedes van a permanecer obedientes a la Torah. Si permanecen obedientes, perfecto. La tierra va a ser de ustedes y el reino va a ser de ustedes para siempre. ¿Verdad? Y va a haber pura bendición. Pero si transgreden la Torah, lo cual ocurrió, en la Torah misma dice que iban a venir plagas, iba a venir destrucción, iban a ser expulsados de la tierra y también iban a quedar pocos. Vean, dice, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis la voz del Eterno tu Elohim. Eso es muy importante. Okay, eso es muy importante para recordárselos a los sionistas, porque después de haber tenido todo, por causa de el pecado, entonces todas esas promesas que se habían pactado, pero esto ya fue un pacto aparte con la descendencia, okay, no era con Abraham, Abraham le cumplió, te voy a hacer fecundo y además tu descendencia va a habitar la tierra. Cuando ellos están entonces el Eterno pacta con ellos y les dice aquí está la Torá y van a ser fieles. Y si no, se acabó. ¿Ok? Bueno, hemos visto en la historia que todas las maldiciones finalmente recayeron sobre el pueblo de Israel, tanto que hasta se fueron al exilio y ciertamente después de ser una multitud solamente quedó un remanente. Los que quieran más información, por supuesto, vayan a escuchar o a leer toda la Torá, esa parte de Deuteronomio, las maldiciones, y vayan por la historia y el estudio de los profetas y vean cómo ocurrió todo esto. Finalmente, ¿qué iba a pasar ahí? Que después de pecar, después de llegar a ser pocos, y después de que el Eterno también, y está el libro de Daniel, dijo que los iba a perdonar, pero que si no, basado también en Levítico y en el libro de Números, que si no hacían teshuvá por completo, dice, entonces los iba a castigar
7 veces más. Se fueron 70 años del exilio. Después un remanente regresó, pero no hicieron teshuvá completa. Y el Eterno los castigó otros 7 veces 70, que fueron 490 años. Y entonces desperdiciaron 2300 años. Perdón, desperdiciaron 1500 años. ¿Ok? Desperdiciaron 1400 años, más o menos. Y ahí se les fue todo el tiempo, ¿ok?, de descendencia y de tierra. Pero sabemos que había una promesa más. ¿Ok? ¿Y cuál es esa promesa más? Vamos a Gálatas capítulo 3, por supuesto. ¿Y qué dice aquí Gálatas 3? Voy a leer desde el 15. Dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Dice en el 3:16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿qué dice Shaul mismo en Gálatas? La cual es el Mesías. La cual es el Mesías. Una cosa que, por supuesto, ya vamos entendiendo mucho mejor cuando aparece el Mesías y se hablaba de la promesa, ¿verdad? Y de los descendientes de Abraham, ¿ok? Que también aparece en Gálatas. ¿A qué se refiere? ¿Verdad? Voy a este tema que también está en Gálatas. Gálatas 3, 29, cuando Shaul estaba hablando de la fe y de los linajes, cuando dice que ya no hay griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Dice en el 3:29: y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esos dos textos que yo estoy usando de Gálatas, de Shaul a los Gálatas, habla de dos cosas que finalmente en la misma escritura, y no solamente Shaul, sino los Sheliachim de Mashiach y toda la escritura apunta, es de que ciertamente el Eterno prometió a Abraham y a su descendencia, o más bien prometió a Abraham una descendencia y una tierra, pero cuando vino esta, estaba bajo condiciones, por supuesto. Pero finalmente, a lo que se refería la promesa del Eterno a Abraham era la simiente, que era la simiente que iba a nacer de una mujer, la cual ya se había dicho desde Adán y Java. Y esa simiente, dice aquí Shaul, no es otra más que el Mesías. No habla de simientes, porque ya saben que hoy día el movimiento efraimita y el movimiento mesiánico de raíces hebreas y casi la mayoría de este movimiento se han volcado, por supuesto, a hablar de las simientes, como si los judíos, dicen ellos, la casa de Judá fuera el medio de redención para las naciones. Ya sabemos que los que salimos de ahí, los que estuvimos ahí, o incluso los que todavía suelen estar ahí, creen que de entre las naciones están la supuesta descendencia de Abraham, porque según esto, en Gálatas 3:29, cuando dice: si ustedes son del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois, dicen estos expositores que la palabra que aparece como linaje, descendencia, descendiente, tiene que ver con linaje físico, dicen ellos. Y dice, tiene que ser absolutamente físico. Si alguien es del Mesías, es porque es hijo de Abraham. Pero por otro lado, Shaul mismo habla en este aspecto que no está hablando ahí del linaje físico, sino está hablando de la fe de Abraham. Los que creyeron o los que creen hasta actualmente como Abraham. Porque finalmente Abraham
no era judío, no era israelita, ¿verdad? No tenía una descendencia de cual se podía decir va a ser redimido, sino que simplemente pues era un caldeo, era un hombre gentil, era pues un goy, finalmente un gentil de las naciones. ¿Y qué pasó con él? Que creyó, y dice que eso le fue contado por justicia. Es decir, el hecho de tener la confianza, la seguridad, la certeza y estar seguro, esperanzado y fiel, le trajo como consecuencia, por supuesto, tener todo lo que el Padre le envió. De esta manera, lo que vemos que dice la Escritura, básicamente lo que explica Shaul ya desde el primer siglo, porque Shaul por eso hace alusión a eso, está diciendo ahí, no se trata de ser un linaje ni judío ni griego, porque ya no hay linajes para el Creador, porque a través del Mesías, aquel que cree que el Mesías es enviado del Padre, dice, eso le es contado por justicia. Eso le es contado por justicia. Y entonces viene a hacer las obras de Abraham, el patriarca. Entonces, vemos además, por supuesto que no hay tiempo para hablar de toda la historia de Israel, pero vemos que el pueblo de Israel finalmente se debilitó, se perdió, se dividió, se perdió y quedó un solo remanente. Y aunque regresaron, no hicieron teshuvá completa y fueron castigados 70 veces, 7 o 7 veces 70. 7 veces, así dice en la Torá. Aún así, si no te arrepientes, te voy a castigar 7 veces más. Esos 70 se convirtieron en 490. Finalmente, quedó un pequeño remanente y fue el único beneficiado cuando llegó la promesa que es el Mashiach, que es Yeshua. Y ahorita lo estamos viendo hacia atrás, por eso hoy día mucha gente se deja engañar y se deja llevar por el movimiento efraimita y que la casa de Judá y todo aquello y que como si ellos fueran el medio de bendición, ellos fueran el medio de redención y yo conozco gente que está diciendo que es el medio de redención que el Eterno va a usar para el milenio y para el reino y cosas descabelladas de ese tipo. Pero obviamente, ¿por qué? Porque ya se están desentendiendo de la revelación en el Brit Hadashah, de que está diciendo en el Brit Hadashah que el Eterno se refería al Mashiach y que por medio de él, de Yeshua HaMashiach, va a bendecir a todo el mundo, a todas las familias de la tierra, y no por medio de algo que se hace llamar nación de Israel o sionismo o judaísmo o cosas de esas. Este es el punto clave aquí. Finalmente podemos decir muchas cosas, pero el punto clave aquí es esto: las naciones han sido bendecidas y van a seguir siendo bendecidas hasta que el Mesías regrese, por el mismo Mesías que vino a hacer la obra de redención, siendo obediente y siendo levantado de los muertos para recibir la misma promesa en él, y no por un sistema político, no por una nación, no por una tierra, no por gente que se diga que sea judía o no, incluso no por gente que pueda comprobar que tenga descendencia judía o no. ¿Ok? Aquí el punto yo que quería finalmente resaltar es este. Ciertamente hubo promesas a Abraham, se le cumplieron, estuvo ahí, está toda la historia, vemos la subida, vemos la caída, vemos las consecuencias, vemos también cómo está condicionado y vemos cómo termina todo, y vemos también en el Brit Hadashah, fíjense, cómo dice en el Brit Hadashah que finalmente todo eso era para asemejar la condición pecaminosa en Israel de todas las naciones y mostrar al Eterno a todos que todos parejos ocupamos de ser obedientes, de santificarnos, porque aún siendo un pueblo llamado, dice la Escritura, que llegó a pecar lo suficiente como todas las naciones. De esta manera, por eso en Abraham se le dice: en tu simiente serán bendecidas
todas las familias de la tierra. ¿En cuál simiente? En la simiente que es Yeshua HaMashiach, que nace de una mujer descendiente de Abraham. Ese yo creo que es el punto medular, principal, la clave, para así no distraernos y estar esperanzados o pensando que una nación, que una religión, que ciertos ritos o que cierta tierra es la privilegiada y que a eso habría que correr. Porque saben que el engaño de Hasatán de los últimos tiempos es movernos de la sincera fidelidad de Mashiach o a Mashiach, como dice Shaul, movernos de él y movernos o inclinarnos hacia lo terrenal. Y de esto también ya hemos hablado mucho, ¿verdad? Y sigue ocurriendo cada vez más. Déjenme decirles que tenemos años diciendo y advirtiendo esto, pero lamentablemente sigue ocurriendo. Gente sigue siendo seducida por este movimiento mesiánico, efraimita, judío mesiánico o judío cristiano o judío sionista o cristiano sionista, todas estas cosas, para pensar que la bendición de la promesa, la esperanza y del milenio está en un sistema político llamado Nación de Israel, ¿verdad? Cuyo movimiento ya conocemos, ya hemos hablado mucho de eso también. Y mucha gente, incluso para ser más salva, se está dejando llevar por los dichos de los rabinos, dejando Mashiach y convirtiéndose, haciendo lo que ellos llaman tikkun, corrección, ¿verdad?, de su vida, y creyendo que así van a ser salvos. Y este es el gran punto que hay que resaltar en la vida de Abraham. Ciertamente Abraham, el patriarca, ahí está, pero saben, cuando aparece Yeshua HaMashiach, él lo único que dice es el que es descendiente de Abraham o el que quiere ser hijo, porque acuérdense que en el contexto hebreo, ¿verdad?, hay hijo para hablar del linaje y hay hijo para hablar de un tipo de. Por ejemplo, ¿verdad?, si hablamos de hijo de Abraham, no estamos diciendo necesariamente que es linaje de Abraham. Por ejemplo, cuando dicen los Benei Noach, los mismos judíos saben, ¿verdad?, que aunque digan Benei Noach, ellos están metidos en los Benei Noach, ¿cierto o no cierto? Cuando un judío dice, los Benei Noach, ¿a poco no es una incongruencia? Porque Abraham viene de Sem y Sem viene de Noach. Entonces, ¿qué no son los judíos también Benei Noach? En un sentido genético. Por supuesto que todos son Benei Noach, ¿verdad? Ni modo que un judío diga, no, yo soy Benei Noach. No, es que eres Benei Noach también. Entonces, por supuesto que ellos lo mencionan en otro sentido. Y si vamos al otro sentido, ¿cuál otro sentido? Que ellos dicen, bueno, no estamos hablando de linaje, estamos hablando de el tipo de. Tú eres como el tipo de los hijos de Noah. Y ahí entramos en el término. Entonces, ¿y qué tal si yo soy el tipo de hijo de Abraham? Aunque no sea de linaje. Ahí yo ya me estoy metiendo en el tema que Shaul menciona, ¿verdad? Porque incluso Shaul mismo a los romanos dice, ni siquiera los israelitas, ¿verdad?, podrían ser Israel. Fíjense, Shaul a los romanos dice esto, ni siquiera los israelitas pueden llegar a ser Israel, cuando ya habla del verdadero Israel. Cuando ya habla del verdadero Israel, dice, el verdadero Israel es todo aquel que se acerca al Padre a través de Yeshua, de la promesa. Entonces, finalmente, ¿quién es hijo de Abraham? ¿O quién es hijo de Abraham? ¿Quién es hijo de Abraham? ¿Aquel que es por linaje o aquel que tiene la fe de Abraham y dice, yo creo en el enviado del Padre? Porque eso es lo que dice la Escritura. El que cree en él tiene vida eterna. El que cree en él, ¿verdad?, es como Abraham. Y creer, también ya hemos hablado, no solamente es, sí, yo creo, sino yo creo, yo confío
y yo permanezco fiel. Y yo voy a Él y hago lo que Él dice. Y ahí está, ya estamos viendo entonces que se está refiriendo a un tipo de Abraham. Y yo creo que hoy día podemos demostrar que hay mucha gente que no tiene para nada genética semita, pero que puede confiar y ser fiel al Creador a través de Yeshua, como lo fue Abraham. Y eso es lo que Shaul dice, eso es lo que vale por justicia. Ahí está, eso es lo que cuenta por justicia. Bueno, es interesante esta parte. Hay muchos temas, por supuesto, de Abraham, y uno de los que quisiera tocar, aunque de veras no nos alcanzaría ya para nada el tiempo, es el asunto del Brit Milá, la circuncisión. Porque por supuesto que en movimientos mesiánicos, fraimitas, judío-mesiánicos, y todos esos movimientos talmudizados, podría decir, no sé si existe esta palabra, pero si no ya la inventé, talmudizados, ¿verdad? Quieren mutilar a toda la gente para decir, así vas a ser descendiente de Abraham, así te vas a convertir a la familia de Abraham. Pero por otro lado, ¿qué vemos a Yeshua? ¿Qué dijo? Que es por medio de él. Dice, ¿quién quiere llegar al Padre? A ver, todos los que están aquí, todos los que están afuera y todo el mundo, ¿quién quiere llegar al Padre? ¿Qué dijo Yeshua? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre? Ahí no dice, la circuncisión es el camino para llegar a la familia de Abraham y después te vas al Padre. ¿Verdad? Ahí no está diciendo, tienes que hacer eso. Ahí no está diciendo eso. Por supuesto que estamos viendo que eso tiene su contexto, tiene su tiempo, dentro del tiempo y el espacio profético, ¿verdad? Porque era la forma de convertirse a la familia de la promesa. Pero una vez venida la promesa, ¿quién es más fuerte? ¿La promesa o el rito? Por eso Yeshua dijo, la circuncisión se las fue dada, dice, por causa del patriarca, solamente por él. Y por eso, en el primer siglo, en el año 50, el Ruach HaKodesh dice, ¿verdad?, que reveló que todos los que se convierten a Elohim, cuando lo hacen por medio de Yeshua, dice, ya tienen el don. Y bueno, hay mucha controversia, por supuesto, y hay sus vertientes, y hay todo tipo de discusiones sobre esto, pero por otro lado, finalmente la escritura es muy clara, ¿verdad? Shaul también mismo dice que es Mashiach nuestro Brit, ¿ok? Es Mashiach nuestro Brit Milá. Ahora, estoy hablando por supuesto de Brit Milá, no estoy hablando de circuncisión, porque mucha gente, lamentablemente, que en el mesianismo, ¿verdad?, talmudismo y todas esas cosas que presumen la circuncisión, o el Brit Milá, pues no es otra cosa que es una cirugía, básicamente en hospital, con bisturí y todo eso, medicamentos. El Brit Milá, realmente como lo hacía Abraham, era, órale, con el pedernal, ¡zas!, listo, y ahí estaba el pacto y derramamiento de sangre. Hoy, pues no me salgan de veras con sus payasadas, ¿verdad?, de que hacen el Brit Milá y pues ahí hasta con medicamentos y todo, reposo. Eso, por favor, no me hagan reír, eso no es Brit Milá. El contexto del Brit Milá correcto es pedernal y órale, el patriarca a los hijos. Pero bueno, es un derramamiento de sangre que hacía una conversión al pueblo de Israel para llegar a la promesa. Pero una vez venida la promesa, que dice Shaul, este es nuestro pacto, porque él fue el que derramó su sangre. Y bueno, no voy a meter más en ese tema porque ya sé que es de mucho hablar y muchos textos que citar por aquí y por allá. Dicen por acá con el machete. El pedernal es lo más bíblico, ¿ok? El pedernal, la piedra bien filosa. Pero bueno, al punto pues es esto. Cuando vemos a Abraham y todas sus virtudes, su obediencia también, por supuesto, no hemos mencionado el texto donde dice que el Eterno sabía que Abraham
iba a transmitir su obediencia a sus generaciones, y además que él era obediente a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus leyes, así dice también en Bereshit. Él era obediente, él no nomás, ay sí, yo creo y ya creyó, no, él creyó. Por eso decimos que fe, que viene de emuná, no solamente es tener certeza y seguridad, dice también emuná es ser fiel, ser constante, no desviarse, no regresar. Fidelidad también incluye emuná, fe. Entonces, finalmente, el Brit Hadashah, importante, nos muestra que es la simiente, no las simientes, sino la simiente que es el Mesías. Para que hasta el día de hoy, todas las naciones que corramos a buscar a Elohim, al Todopoderoso, para convertirnos a Él y ser parte de su familia, lo tenemos que hacer a través de aquel que nos da conversión y nacionalidad celestial del Padre a Él, y no una nacionalidad terrenal, no pactos terrenales, no sangre derramada abajo, no una tierra física, no un milenio, no un reino físico con sionismo, nada de eso. Todo eso es el gran engaño de Hasatán. La escritura es muy clara en este punto. La promesa a Abraham, el padre de la fe, se manifiesta en Yeshua, es Yeshua HaMashiach, y los verdaderos hijos de Abraham o de Abraham se manifiestan en aquellos que creen en él, en el que fue enviado de los cielos, que es Yeshua HaMashiach. Y por supuesto, para eso tenemos la serie de Yeshua el profeta al cual oír, porque también, aunque estamos tirándole a todo este sistema pues talmudista, por otro lado también tenemos a otros que solamente quieren beneficiarse del creer y ya por fe. Pero en la serie que vamos viendo de la vida de Yeshua, estamos viendo que creer en Mashiach no nada más es, ya creí, ya gracias y vivo mi vida. No, ahí está, creer es tener la seguridad y la certeza, sí, pero ser fieles también. Entonces, por otro lado, si ya está la promesa, si ya está el Mashiach ahí y queremos ser como Abraham, que creemos, también tenemos que andar en fidelidad a finalmente la palabra que habló, la palabra que envió el Todopoderoso, que es Mashiach, porque ya Yeshua nos enseña qué es creer en Él. Creer en Él no solamente es hacer la oración del pecador y decir que ya soy salvo, siempre salvo, sino ser fiel a Él y no quitar la mirada del Mesías. Y por supuesto, toda la enseñanza respecto a la Torah que Mashiach nos enseñó, misericordia y justicia, amor al prójimo, ética, moral, educación, santificación y todos los mandamientos que por supuesto en él son vigentes para nosotros hasta el día de hoy. De esta manera espero que las preguntas sobre Abraham en este tema, el patriarca, pues queden sobre todo satisfechas en el sentido de quién es la promesa, porque si no son ellos, si ellos, sionismo, Estado de Israel, ya saben, judaísmo, todo eso, si ellos no son la promesa y el medio, y sin embargo sí se le cumplió a Abraham todo aquello, y en el Brit Hadashah vemos que la promesa es Mashiach Yeshua, entonces nuestra mirada no tiene que estar aquí abajo, ni en banderas, ni en estrellas, ni en aviones supersónicos militares, ni en política, ni en una tierra, sino en Yeshua HaMashiach, que también nos ha dado un nuevo pacto a través de su Corbán y mejores promesas que son arriba en Shamaim, en el Padre, en los cielos. Bueno, y ahí está. Claro, aquí pone Yerusha Hebreos 11:15. También hay muchas cosas, muchas más cosas de Abraham en el Brit Hadashah, en el libro de los Hechos, en el libro de la carta a los Hebreos, ¿verdad? En la carta a los Gálatas, pero pues bueno, a ir a lo específico y especialmente pues para que
no nos olvidemos todos cuál es el medio para llegar al Padre, y del cual no hay que movernos y hay que estar con nuestra mirada pues fija para no distraernos, ¿verdad? Y bueno, y así todos podamos llegar a alcanzar ese estatus de ser hijos de Abraham, es decir, un tipo de Abraham. Y una cosa que yo he hablado también, que yo he mencionado en clases anteriores, ya hace algunos años, es de que aunque de pronto todavía hay algunas voces un poco eufóricas sobre los linajes, sobre los apellidos, que nadie se sienta excluido, si algún movimiento, predicador o lo que sea, les diga que ustedes no tienen nada que ver con Israel, sea por nombre o apellido, o incluso aquellos que se lleguen a hacer un examen de ADN para corroborar algo y les digan, lo siento, pero no apareces en ningún árbol genealógico, de ningún aglotipo de sangre, de nada, aglogrupo, nadie les diga que no son Israel, porque se es Israel no por el apellido ni por el resultado de ADN, sino a través de Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Porque si ha habido, por supuesto, estos casos, y ha habido gente que definitivamente se retira mejor porque cree que no es llamado a eso. De esta manera, somos Israel en Yeshua y no por un apellido o por un examen de ADN. Lo demás, finalmente, pues ahí está en las palabras de Yeshua. Finalmente, pues Él es la promesa y Él es el Mesías, el ungido, el Ben Elión, y también pues el profeta, pues al cual oír, de lo cual nos ocupamos todos los Shabbatot también, de seguir aprendiendo.